Hola, ¿cómo estáis? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, la hora que sea para vosotros. Y hoy en este vídeo os voy a hablar un poquito del Día de la Hispanidad y los Estados Unidos. Eh, Porque bueno, como sabéis, hace una semana fue el Día de la Hispanidad, el 12 de octubre, y fue para mí la primera vez que lo celebré aquí en Madrid, en España. Y pues hice una gran celebración con mis amigos, fui a un concierto, fuimos a cenar, estuvo muy guay. Y también me provocó varias reflexiones sobre este tema. Intenté hacer un vídeo, de hecho, el día después, pero no me salió muy bien. Como tengo la tendencia de hacer, me enrollé bastante. Entonces decidí grabar otro vídeo ahora, una semana después, y voy a intentar ser un poco más breve y un poco más concreto con las cosas que digo. Pero bueno, si me enrollo, esta vez me vais a tener que disculpar. Eh, pero nada, sí que quería comentar unas cosas porque pues el Día de la Hispanidad es un día interesante y también viniendo desde Estados Unidos, desde mi perspectiva siendo estadounidense, pues creo que tengo algunas cosas que comentar que igual os serán interesantes. Entonces nada, empezando desde cero, yo cuando llegué a España, que fue inicialmente hace 3 años, que llegué para estudiar bachillerato y pues estuve en Andorra, pero claro, Andorra es muy parecido a España y pasé mucho tiempo también en España. Claro, yo escuché de algo que se llamaba el Día de la Hispanidad y yo estaba en plan, ¿qué es eso? Porque como os podéis imaginar, en Estados Unidos no lo celebramos, porque nosotros no nos sentimos parte del mundo hispano. Y de hecho, ese tema lo voy a tocar más tarde en el vídeo, porque creo que hay unas cosas interesantes que comentar, pero sí, o sea, nosotros no nos sentimos parte del mundo hispano y por lo tanto no celebramos ningún día de la hispanidad. Pero lo que sí celebramos es un día casi por las mismas fechas eh, que se llama el Día de Cristóbal Colón. La diferencia es que en vez de ser siempre el 12 de octubre, cae un lunes. O sea, siempre es un lunes. Eh, o sea, yo de pequeño, yo conocía al Día de Cristóbal Colón como, bueno, este día no tengo clase, porque es fiesta. Ah, qué guay. Eh, y bueno, claro, nos enseñaron un poco la historia, pero sí, o sea, celebramos el Día de Cristóbal Colón y no de la Hispanidad, porque no nos sentimos parte del mundo hispano, pero sí reconocemos que lo que hizo Cristóbal Colón, que fue el descubrimiento de América y el comienzo de la colonización europea en el continente, pues fue algo importante de nuestra historia. Si ese descubrimiento no pasa, si Cristóbal Colón no llega a América, Estados Unidos nunca llega a existir. Entonces, claro, para nosotros es importante reconocer que eso fue un hecho histórico importante y rendirle homenaje al evento. Pero también hay que mencionar que ese día está cambiando porque, o por lo menos en algunos círculos sociales, de hecho no sé si se ha cambiado oficialmente el nombre a nivel federal, pero hay gente que está cambiando el nombre del Día de Cristóbal Colón al Día de los Pueblos Indígenas. ¿Y por qué estamos haciendo esto? Eh, Porque hay personas, sobre todo personas bastante liberales, eh, que se están enfocando en la historia. No solo el hecho de que Cristóbal Colón descubrió América, pero también que, claro, ese descubrimiento trajo consigo bastantes consecuencias para la gente que ya estaba en América, porque América no era vacía, claro, había bastantes poblaciones indígenas, diferentes tribus repartidas por todo el continente, imperios, incluso el imperio azteca, maya, inca también. Entonces, claro, llegaron los colonos y ¿qué hicieron? Destrozaron esas poblaciones y las reemplazaron con poblaciones europeas. Y eso fue pues por medio de o enfermedades que mataron a un 90% de los indígenas que había o por conflictos directos que también mataron a bastantes indígenas. Entonces, bueno, perdonad si los números no están del todo correctos, recomiendo también, si yo digo algún número, también investigarlo por vuestra cuenta porque yo he hecho la investigación que hace una persona normal, pero igual mis números no están del 100% correcto. Si veis que hay algún error en algo que digo, pues por favor dejad un comentario. Pero bueno, la historia va más o menos así, ¿no? Que llegó Cristóbal Colón y llevó consigo pues la colonización europea que mató a la gran mayoría de las poblaciones indígenas que había en el continente. Y de hecho, Cristóbal Colón
él mismo era responsable de mucho maltrato de indígenas, porque él pues estaba encargado por parte de la corona española de gestionar algunos territorios y en esos territorios el trato de los indígenas no era muy bueno y se mataron a bastantes indígenas y pues había también violación de indígenas y un montón de cosas, vamos a decir, no muy agradables de los que hablar. Entonces, bueno, básicamente, o sea, la llegada de Cristóbal Colón para los pueblos indígenas no era una buena noticia. Y entonces para nosotros en Estados Unidos rendirle homenaje y glorificar el hombre no es algo que queremos hacer, porque no era una buena persona y no trató bien a las poblaciones que había. O sea, como dije antes, nos rendimos homenaje al evento, no a la persona que hizo el descubrimiento, porque no consideramos que él como persona ha sido una buena persona. Y por lo tanto, hay un movimiento a favor de cambiar el nombre del Día de Cristóbal Colón al Día de los Pueblos Indígenas, porque hay algunos que consideran que sería mejor usar ese día para celebrar las culturas de los pueblos que ya había en América en vez de los europeos que vinieron y los mataron. Y bueno, yo os voy a dar mi punto de vista, que os recuerdo siempre las cosas que digo en este canal son mis opiniones personales, no es la opinión de todo estadounidense. Os recomiendo mucho, si os interesan estos temas, investigar por vuestra cuenta, hablar con gente, ir más allá de mis vídeos, porque mis vídeos son pues la perspectiva de una persona y yo también os recuerdo, yo no soy el estadounidense medio. O sea, yo soy una persona que ha vivido fuera bastante. Ahora mismo estoy en Madrid, hablo diferentes idiomas. O sea, la opinión del estadounidense promedio no va a ser la mía en muchos casos. Eh, pero bueno, voy a intentar hacer lo que pueda para ser imparcial cuando hablo de las cosas. Entonces, bueno, mi opinión de esto es que eh, yo aplaudo el intento, yo aplaudo mucho la intención de cambiar el nombre. Yo creo que poner un día en este día en concreto, para mí no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque ya es un día que celebra Cristóbal Colón. En otros países celebra el descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón, ¿no? O sea, el día ya tiene como ese significado, ya tiene ese peso. Entonces, simplemente cambiarle la etiqueta no va a cambiar lo que significa el día. Y para mí es, o sea, yo siempre hago la comparación de, sería como hacer el día de reconocimiento de Holocausto el cumpleaños de Hitler. ¿Se me explico? O sea, sería como poner ese día la fecha que es el cumpleaños de Hitler. No tiene sentido hacerlo. O sea, ¿por qué vamos a poner el día que celebra a los indígenas en el día que ahora mismo celebra al hombre que los mató? Igualmente que no vamos a poner un día que celebra a los judíos y su población el día de nacimiento del hombre que los mató. Entonces, bueno, para mí yo creo que sería más conveniente ponerle un día que fuese importante para algunas poblaciones indígenas. También es verdad que, claro, cada población indígena tiene diferentes días que le son importantes, pero elegir un día y, o sea, tener el input, la opinión de esas poblaciones indígenas para elegir un día festivo que para ellos sería lo más conveniente y para ellos pues tendría un significado y usar ese día para celebrar sus poblaciones y sus culturas y su historia y todo eso. Eh, yo creo que esa sería la mejor idea. Pero bueno, eso es un poco el debate en Estados Unidos. Claro, no existe el Día de la Hispanidad, ahora mismo es el Día de Cristóbal Colón barra el Día de los Pueblos Indígenas. Y estamos un poco en modo debate eh, en cuanto al cambio del nombre. Pero bueno, entonces, claro, no existe en Estados Unidos Día de la Hispanidad. Estando aquí en España era interesante porque, pues, o sea, fue la primera vez que hice una gran celebración de este día y vi el significado que tiene para la gente de todos los países hispanos. O sea, bueno, yo me acuerdo que aquí fui al ayuntamiento y vi pues el edificio con las banderas y vi que realmente los países hispanos sienten esta unión entre ellos. Yo creo que es algo muy bonito, porque o sea, en Estados Unidos no tenemos ese tipo
de sentimiento de estar unidos a otros países. O sea, con los países hispanohablantes, pues claro, están unidos por lengua y por una historia y por cultura. Y pues nosotros, o sea, en los países angloparlantes, claro, tenemos en común ser colonias, la mayoría de ellas del Imperio Británico en algún momento, pero, o sea, el hecho de que tú hablas inglés y yo hablo inglés no es realmente motivo para sentir una conexión. Y eso es culpa del hecho de que, bueno, el inglés es la lengua internacional. O sea, claro, yo vengo aquí a España, todos mis compañeros de clase también hablan inglés. No son ingleses, son españoles, pero todos hablan inglés porque necesitan hablarlo. Si voy a Francia, igual. Si voy a la India, igual. O sea, ahí sí que es un país realmente angloparlante. Pero, o sea, en India hablan inglés, en Reino Unido hablan inglés, pero también en España, en Alemania, en Francia, en Rusia, o sea, en todos lados. Entonces, o sea, el hecho de tener inglés como lengua materna, que es la lengua más hablada del mundo, no significa gran cosa. Eh, entonces, no sé, para mí es bonito ver como esa sensación de unidad, de ese sentimiento de unidad entre países. También lo he visto con los países francófonos que sienten esa unión entre todos ellos, el hecho de compartir una lengua, que en Estados Unidos y entre los países angloparlantes, pues simplemente no tenemos. Eh, entonces, para mí, no sé, para mí es bonito. Otra cosa que vi que fue interesante fue en el ayuntamiento, como os dije, había las banderas de los países hispanohablantes. Y claro, o sea, había los países conocidos, Argentina, México, España, pero también los países menos conocidos, Guinea Ecuatorial, Nicaragua, Puerto Rico, ¿no? Y también estaba la bandera de Estados Unidos, que yo creo que fue algo muy interesante. A ver, yo creo que lo hicieron por simetría, porque, claro, o sea, con la bandera de Estados Unidos quedó todo súper simétrico y un número par de países y sin ella, pues no hubiese sido el caso. Pero también, o sea, fue una decisión activa de, vale, vamos a incluir a Estados Unidos en esta lista. Y es algo que muy poca gente hace. Como os dije, muchos estadounidenses no sienten que son parte del mundo hispano. Y mucha gente, o sea, muchos latinos y españoles y muy poca gente dice, ah, sí, Estados Unidos es parte del mundo hispano. Yo soy de la opinión de que sí Estados Unidos forma parte del mundo hispanohablante. Y os voy a hacer un poco, muy brevemente, el caso a favor de esto. A ver, lo primero es que hay muchos lazos entre Estados Unidos y los países hispanohablantes, ¿no? Y eso es por la inmigración, que muchos inmigrantes vienen desde sus países a Estados Unidos. Por eso, pues hay una población hispana muy, muy grande. De hecho, si hicieses un ranking de países con poblaciones hispanas más grandes, Estados Unidos creo que es el quinto país más grande. O sea, va México, Argentina, España, Colombia y después Estados Unidos. O sea, yo de hecho, o sea, cuando me fui de Estados Unidos hasta España, pasé de un país con más o menos 40 millones de hispanohablantes a otro país de aproximadamente 40 millones de hispanohablantes. Entonces es una cosa interesante de que hay muchísimos hispanohablantes. Dicho eso, es verdad que casi ninguno es estadounidense de nacimiento, son inmigrantes. O sea, entonces, eso no puede ser motivo por sí solo, porque también hay muchos hispanohablantes en, yo que sé, en Canadá. Eh, pero más importante que eso, es que en Estados Unidos tienen bastante peso dentro del país. Hay ciertas regiones del país que están dominadas por hispanohablantes. Yo, por ejemplo, cuando empecé a aprender español, que fue ya en el 2017, quiero decir, pues claro, yo en ese momento tenía 13 años y yo quería hacer un viaje a un país hispanohablante. Yo, de hecho, quería viajar a México. Mis padres tenían mucho miedo a viajar a México por las noticias que tenemos en Estados Unidos de narcotráfico, etcétera. Entonces, en vez de hacer eso, fuimos a Miami. Y eso fue básicamente lo mismo que ir a un país hispanohablante, porque sobre todo si estuvieses en los barrios cubanos, por ejemplo, fuimos a Little Havana, o La Habanita, ¿no? Que es el barrio históricamente cubano. Ahí la gente solo hablaba español. O sea, de hecho pasó una vez que entramos en la tienda, mi madre estaba pidiendo una camiseta y la dependiente no lo entendía.
yo tuve que entrar y traducir. Estando dentro de Estados Unidos, un país que es el superpoder mundial angloparlante, y hay una ciudad, una de las ciudades más grandes del país, de hecho Miami, y alguien en esa ciudad no entiende inglés. Es una persona con un negocio. O sea, a ver, si me dices, bueno, es un inmigrante recién llegado, vale, te lo compro. Pero no, es alguien que lleva ahí años, que lleva un negocio bastante exitoso y nunca ha visto la necesidad de aprender inglés. Eh, hay ciudades enteras donde no se habla ni una palabra de inglés, porque hay poblaciones inmigrantes de latinos, de mexicanos, de cubanos y demás que se han instalado ahí y son poblaciones lo suficientemente grandes que la gente solo tiene que hablar español entre ellos y no hay necesidad de aprender inglés. De hecho, en algunas de esas comunidades, los angloparlantes ven la necesidad de aprender español porque si no lo hacen no pueden vivir en esa comunidad porque el español se ha impuesto de una forma tan fuerte. Entonces, en los países no los países, los estados del sur del país, la cultura española, la cultura hispana es tan presente eh, que realmente es como si estuvieses en Latinoamérica, porque el español está en todas partes. Y también pues hay, por ejemplo, pequeños rincones en Nueva York, en Chicago, en las ciudades grandes donde siempre se concentran muchos inmigrantes, que hay poblaciones bastante considerables de latinos. O sea, por ejemplo, de hecho hay un tipo de dominicanos, le llaman dominicanos neoyorquinos, que son los dominicanos que nacieron en Nueva York, que hablan pues un tipo de español un poco único porque bueno, o sea, nacieron en Nueva York, pero dentro de una comunidad dominicana, así que solo aprendieron el español, porque estaban dentro de una comunidad hispana. Y es muy interesante. De hecho, también se está notando que hay un nuevo dialecto del español, del inglés, perdón, que se está creando en Miami, que es un inglés españolizado. Es decir, un inglés que la gente hispanohablante está aprendiendo, o sea, gente inmigrante está aprendiendo español, pero, claro, hablan inglés a su manera, con su gramática, con sus expresiones españolas, traducidas directamente al inglés. Y eso ha creado un dialecto de inglés un poco, pues bastante diferente al dialecto normal en Estados Unidos. Eh, y como hay concentraciones tan altas de hispanohablantes, pues ese dialecto se está manteniendo y se está perpetuando. Porque normalmente, pues si tienes un inmigrante que no habla bien inglés, si está en un entorno angloparlante, pues va mejorando y cambiando sus errores. Pero hay esos errores se están convirtiendo en una norma de un dialecto de Miami. Eh, entonces, es un caso muy interesante. Entonces, nada, eso para decir, influencia hispana muy presente en el país, pero además la influencia de Estados Unidos en Latinoamérica también es muy notable. Y no hablo de influencia económica, porque, bueno, ya sabemos de eso. Hablo de influencia cultural. Primero que nada, Puerto Rico, que es parte de Estados Unidos, ¿vale? Esto hay que mencionarlo porque hay gente en España que ha hablado con ellos y no lo saben. Pero sí, Puerto Rico es un territorio de Estados Unidos y de hecho se están haciendo esfuerzos para que se convierta en un estado oficial porque ahora es lo que se llama un territorio eh, no incorporado. Es que hay como otra palabra, o sea, un territorio oficial no incorporado o algo así. Básicamente significa que tiene casi todos los derechos de un estado, pero aún no es un estado. Eh, Así que hay ciertas cosas que no pueden hacer, pero sigue siendo parte del país. Y si pensáis que viene de Puerto Rico, o sea, los grandes artistas musicales que conocemos hoy en día vienen de ahí. O sea, Bad Bunny, Eladio Carrión, Nicky Jam, Daddy Yankee, o sea, todos esos artistas que para muchos son su infancia, vienen de Puerto Rico, es decir, que vienen de Estados Unidos. Incluso Becky G, bueno, que no sé exactamente sí, o sea, qué tan famoso es hoy en día, pero o sea, ha tenido algunas canciones en español bastante populares y es estadounidense. De hecho, yo vi una entrevista que hizo en La Resistencia aquí en España y le costó algo hablar español, porque tiene padres mexicanos, pero es estadounidense, estadounidense. Entonces es interesante eso. Pero es decir, la influencia cultural de Estados Unidos en Latinoamérica es bastante presente. O sea, mucha de la música más popular, Raúl Alejandro también es otro artista muy popular que es de Estados Unidos porque es puertorriqueño, por lo tanto, pues tiene un pasaporte estadounidense. Eh,
sí que es una cosa que creo que se nos olvida a veces. O sea, mucha gente piensa que, bueno, Puerto Rico es como una cosa aparte, pero no, que Puerto Rico forma parte de Estados Unidos y por lo tanto, pues la presencia o sea, ¿cómo se dice? La influencia de Estados Unidos en Latinoamérica va a través de Puerto Rico y de la música y de otros productos culturales que vienen de ahí. También muchas telenovelas hoy en día se producen en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos siendo el poder económico que es y siendo un país bastante estable políticamente y un país bastante seguro, muchos eh, pues muchos estudios de cine y muchos canales de televisión y tal han visto que les sale mejor rodar en Estados Unidos porque no hay tantos factores impredecibles como habría, por ejemplo, en México, en Argentina o en otros grandes países de Latinoamérica, ¿no? Entonces, se producen telenovelas, por ejemplo, en Estados Unidos también, pues algunos de los grandes canales de Latinoamérica de televisión, por ejemplo, Univisión y Telemundo, eh, tienen sus sedes en Estados Unidos porque por lo mismo que he dicho, que ven pues que es un país económicamente poderoso, políticamente estable, una cosa que en prácticamente ningún país de Latinoamérica es el caso, y entonces se establecen en Estados Unidos, en el sur, donde hay grandes poblaciones de hispanos, así que pueden funcionar exactamente como si estuviesen en un país hispanohablante, pero están dentro de Estados Unidos. Entonces yo diría que, claro, Estados Unidos no es un país hispano, eh, en la definición de muchas personas, pero creo que debería serlo. O por lo menos es un país en transición, podemos decir. O sea, no es un país completamente hispano. O sea, no es igual caminar por las calles de Chicago que por las calles de Ciudad de México. Pero a la vez hay mucha más presencia de hispanos y mucha más influencia cultural en ambas direcciones, desde y también hacia Estados Unidos, con el mundo hispano, que lo que nos damos cuenta, yo creo. Entonces, es eso, o sea, que Estados Unidos, pues, es un país con bastantes conexiones con el mundo hispano, aunque no llega del todo a ser un país hispanohablante. Y también es verdad que, o sea, la mayoría de estadounidenses angloparlantes, sobre todo en el norte del país, como os dije, o sea, yo no me considero parte del mundo hispano y nosotros en el norte no nos consideramos parte porque la presencia hispana aún no ha llegado al norte del país. Muchos hispanos o muchos estadounidenses ni saben que Puerto Rico forma parte del país, así que no se dan cuenta de eso. Y claro, tampoco saben mucho de la cultura hispana, entonces no se dan cuenta de la influencia que nosotros tenemos en esa cultura. Así que si hablas con la gente del norte del país, realmente no sienten una conexión con los países latinos. Yo, pues, ahora que sé hablar español y que, pues, me he involucrado con la cultura española, sí que sé más de la conexión, de las conexiones que existen entre los dos países y creo que sí, de alguna forma Estados Unidos sí que es un país hispano. Eh, pero bueno, por eso de momento no se celebra el Día de la Hispanidad en Estados Unidos. Los Estados Unidos, por lo menos nosotros, no nos identificamos como hispanos, pero yo creo que hay una conexión ahí. O sea, es un país no hispano asterisco, pero actúa de muchas formas como si fuese un país hispano. Eh, o sea, de muchas formas, Miami es la nueva capital cultural de Latinoamérica, por lo que os acabo de explicar. Estabilidad económica, tal, y una población muy alta de hispanos. O sea, hay muchas series que he visto que en vez de hacer sus rodajes en México, en Colombia, lo hacen en Florida, en Miami, en las ciudades del sur o en Texas, porque ven que pues hay un entorno más, un ambiente más favorable a ellos y pues ahora la influencia hispana es tan presente que es básicamente como estar en Latinoamérica de muchas formas. Entonces, eh, nada, eso es un poco lo que quería comentar con vosotros. Espero que os haya sido interesante este vídeo. Si eso ha sido el caso, por favor, dejad un buen like, comentarios, suscribíos, todas esas cosas muy bonitas. Yo me siento muy youtuber cuando hago las introducciones y las conclusiones de estos vídeos porque es como, no sé qué más decir excepto, o sea, eso lo típico, ¿no? Lo que siempre dicen. Pero bueno, nada, bueno, aquí tengo mi agua, que quería beberlo mientras hablaba, pero es que nunca encuentro el hueco, ¿sabes? Así que lo voy a hacer ahora.
Y aquí tengo mi taza de plástico de un bazar chino. Eh, bueno, entonces nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis más pensamientos y cosas al respecto, si he dicho algo que no estaba bien, corregidme en los comentarios y siempre estoy para aprender. Y nada, y nos veremos muy pronto en otro vídeo en el canal. Chao.